un problema de un circuito en régimen permanente sinusoidal, es decir, con fuentes de corriente alterna. Bien, esto es fundamental. La ventaja que tiene la alterna es que haciendo un cambio de dominio, del dominio temporal al dominio fasorial, que ahora veremos lo que es, trabajamos de la misma forma que trabajamos con los circuitos de corriente continua, con el único precio de utilizar números complejos en vez de números reales. Bueno, es un precio que merece la pena pagar porque la resolución de los circuitos es bastante más sencilla porque es idéntica a lo que se hacía en corriente continua con alguna consideración adicional. Entonces, básicamente, bueno, esto es un problema de examen del grado de Ingeniería Eléctrica, Teoría de Circuitos 1, pero podríamos encontrarlo en la otra asignatura que es Teoría de Circuitos. Dice, el circuito de la figura se sabe que la fuente de tensión genera 5104 vatios. ¿Vale? Vatios es potencia, en corriente alterna veremos que es concretamente potencia activa, que es potencia útil. Se pide calcular el valor eficaz de la fuente, es decir, el valor eficaz de esta fuente de tensión que tenemos aquí, E, y el factor de potencia que esta B. Ahora, durante el desarrollo de este problema, veremos qué es el factor de potencia. Nos piden la lectura del amperímetro y una serie de cosas más. Pero de momento vamos a empezar a calcular la tensión de la fuente y el factor de potencia que ve esta fuente. Entonces, básicamente, lo que podemos ver es que este circuito está constituido por dos resistencias, una inductancia, que es este elemento que tenemos aquí, que hasta ahora no ha aparecido en los circuitos, básicamente porque en corriente continua, en régimen permanente de corriente continua, estas bobinas o estas inductancias se comportan como un cortocircuito. En corriente alterna no. En corriente alterna las inductancias presentan una impedancia. Entonces, lo primero que vamos a hacer para poder proceder en este circuito es, para cada una de estas resistencias, vamos a decir que esto es R1, esto es R2 y esto es L, vamos a definir su impedancia. Y ahora veremos qué es la impedancia de un elemento. La impedancia de una resistencia coincide con la propia resistencia. Por tanto, esto va a ser igual a R1, es decir, 6 ohmios. ¿La impedancia qué es? Pues en un circuito de corriente alterna, para un elemento pasivo el que sea, se sigue cumpliendo la ley de Ohm. La ley de Ohm lo que dice es que la intensidad por la resistencia nos da la tensión en un elemento en corriente continua. Pues en alterna sigue ocurriendo lo mismo, pero en vez de resistencia hablaremos de impedancia. ¿Vale? Esa impedancia, por norma general, va a depender de la pulsación o frecuencia angular de la fuente. Normalmente, omega. De forma que si por aquí tenemos una intensidad, cuando hablamos de corriente alterna, fíjate que le ponemos esa barra abajo o bien arriba, cuando tengamos esta intensidad, tendremos una tensión que también será una tensión sinusoidal, de forma que, efectivamente, al igual que pasa en corriente continua, en corriente alterna se cumple que U será igual a Z, que depende en general de la pulsación, por la intensidad. ¿Vale? Es la ley de Ohm en corriente alterna. Se utiliza la impedancia. Efectivamente, entonces por eso vamos a utilizar las impedancias de estos elementos. Como ya te he dicho, para la resistencia la impedancia coincide con la resistencia. Por tanto, para R2, su impedancia será R2, es decir, 4 ohmios. Y para las inductancias, pues ZL, por norma general, es igual a L omega J. Fíjate que aquí sí que aparece la omega, que es la pulsación, y esta J no es más que la unidad imaginaria, es decir, la raíz de menos 1. Habitualmente para esa unidad imaginaria se utiliza la letra I minúscula, pero en esta asignatura, por motivos obvios, no utilizamos la I para reservarla para la intensidad. Entonces se utiliza la J. Por tanto, pues esto será 15 por 10 elevado a menos 3, porque son 15 milihenrios, que es la unidad de medida de las inductancias, por la omega, que son la marca la fuente, en este caso 200 radianes por segundo, y por J. Y esto queda 3J ohmios.
Fíjate que en este caso la impedancia es un número complejo, en este caso 3J. Bien, esto va a ser así siempre para las inductancias. Los condensadores también tienen una impedancia que depende de J, mientras que, por otra parte, las resistencias, su impedancia sigue siendo un número real. Esto marcado a fuego porque va a ser siempre así. La ventaja que nos da la impedancia en corriente alterna es que podemos asociar elementos. Igual que en corriente continua yo puedo asociar dos resistencias en serie sumándolas y en paralelo haciendo la fórmula aquella de 1 partido resistencia equivalente, etcétera, etcétera. Yo puedo asociar impedancias en corriente alterna y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo se asocian dos impedancias conectadas en serie? Por ejemplo, estas dos. Pues sumamos su impedancia. De forma que la impedancia, vamos a decir que esto sea impedancia equivalente 1, será igual a la suma de ZL más ZR2. Es decir, esto será igual a 4 más 3J ohmios. ¿Bien? Ahora bien, si hemos hecho esa asociación, podríamos estar hablando de esta situación que vamos a poner aquí más abajo. Duplicamos esto, nos lo llevamos para acá y ahora me cargo todo esto y lo que voy a decir es que aquí tendré una impedancia que de forma general yo voy a describir con este símbolo las impedancias como un rectángulo genérico, cuya impedancia es efectivamente Z equivalente 1. Ahora, lo último que me queda sería asociar esta impedancia con esta resistencia que están en paralelo. Por tanto, podría obtener una Z equivalente 2, básicamente de la misma forma que operaría con las resistencias en corriente continua. De forma que 1 partido por Z equivalente 2 será igual a 1 partido por 6 más 1 partido por Z equivalente 1, ¿verdad? Bueno, podemos sustituir directamente. Z equivalente 1 hemos dicho que es 4 más 3J. Hacemos esta cuenta. ¿La hacemos a mano? ¿La hacemos de cabeza? Pues ya que tenemos la calculadora, vamos a aprovecharla. Calculadora. Y digo, se ve pequeñito, pero 1 partido por 6 más 1 partido por 4 más 3i. En la calculadora aparece una i. ¿Lo ves bien, Daniel? Sí. ¿Sí? Hago igual y esto me sale 49 partido 150 menos 3 partido 25i. Lógicamente a eso le tengo que dar la vuelta porque la 1 partido z equivalente aparece en el denominador. Por tanto, tengo que hacer la inversa de esto que tenemos aquí. Por tanto, lo que hago es x menos 1. Y me sale este número que no es muy bonito, pero en este caso nos sirve. A ver, es 294 partido 109 más 108 partido 109, ¿vale? 294, 108, 294 partido por 109, 108 partido por 109, perdón, J aquí. Bien, este número que ya digo que no es muy agraciado, no pasa absolutamente nada. La ventaja de esto es que ahora yo lo que tengo es una situación como esta que vamos a representar aquí. Ahora ya no tenemos todo esto, sino que solo tenemos una única impedancia conectada en este punto del circuito. Esta es esta impedancia equivalente Z2, que es efectivamente esos 294 partido 109 más 108 partido por 109J. Bien, estos son ohmios. Entonces,
a la pregunta de cuánto vale esta tensión E, todavía no podemos responder. Lo que sí sabemos, por lo que nos dice el enunciado, es la fuente de tensión genera 5.104 vatios, que necesariamente se van a consumir en la parte resistiva, es decir, en la parte real de la impedancia equivalente que ve la fuente. Bien, porque, como veremos luego, en la parte imaginaria lo que se consume es otra potencia fluctuante que se llama potencia reactiva. ¿Te suena? Vale. Pero sí que hay que quedarse con la copla de la potencia activa, los vatios se consumen en la parte real de la impedancia, ¿vale? De forma general, una impedancia es igual a R más X, donde R es resistencia y X es reactancia. Las resistencias solo tienen resistencia, las inductancias y los condensadores solo tienen reactancia, parte reactiva, ¿vale? Bien, entonces, nosotros sabemos que la fuente cede 5.104, si no recuerdo mal, 5.104, que se consumen necesariamente aquí. ¿Cómo es el consumo de potencia en la parte resistiva de una impedancia? Pues igual que ocurría en corriente continua, la potencia es igual a R por I cuadrado. Corriente alterna, la intensidad de la que estamos hablando aquí es valor eficaz, ¿vale? Eso es importante que sepamos lo que es, aunque todavía no lo hemos introducido. Entonces, fíjate que aquí tenemos ya potencia y tenemos resistencia, por tanto podemos sacar el valor eficaz de la intensidad que circula por este circuito, es decir, esta intensidad. ¿Bien? Bien. Pues vamos a calcularlo. La intensidad será igual a la raíz cuadrada de P partido por R. Y lógicamente la raíz cuadrada tiene dos soluciones, una positiva y una negativa. El valor eficaz, por definición, siempre es positivo. Por tanto, esto va a ser igual a 5.104 partido por 294 partido por 109 y todo esto raíz cuadrada. ¿Cuánto da esto? Pues ni idea, pero como afortunadamente tenemos la calculadora, vamos a borrar aquí, hacemos raíz cuadrada de algo, 5.104 partido por 294 y 109. 43,5. Bastante exacto y eso siempre es una tranquilidad, ¿eh? 43,5, estos son amperios. Bien, fíjate que cuando hablo de valor eficaz no marco la variable con la rayita y eso lo hago conscientemente y porque se hace así. Básicamente, voy a hacer un breve paréntesis. ¿Qué es una forma de onda sinusoidal? Que puede ser una intensidad o una tensión, en general, en cualquier circuito de corriente alterna. Si yo represento sobre unos ejes, esto puede ser, por ejemplo, una intensidad dependiente del tiempo, ¿vale? Y este es el eje temporal. Vamos a representar una forma de onda sinusoidal, espero que me salga lo mejor posible, bueno, aproximadamente, ¿no? A este valor se le conoce como, podríamos decir, A sub 0 o amplitud. Es la distancia que hay ahí desde el origen hasta el valor de pico o el valor de cresta de esa forma de onda, ¿vale? Porque esta forma de onda podríamos decir que I de t, de forma general, puede ser pues I sub 0, que sería la amplitud, por el seno o coseno, me da igual utilizar la función seno o coseno, por el seno de una omega t
más un desfase inicial phi, ¿vale? Una forma de onda se representa por esta forma matemática, por norma general. Pues esta amplitud es precisamente lo que aparece aquí. Sin embargo, en términos energéticos, la intensidad, podríamos hablar de cualquier magnitud, podemos hablar de lo que es la amplitud o podemos hablar del valor eficaz. El valor eficaz básicamente sería el valor constante que tendría esta intensidad si fuera una intensidad de corriente continua. De forma que esa intensidad mantenida cierto tiempo en el circuito disiparía la misma energía que lo que haría en corriente continua esa intensidad. Esa es la relación. Y este valor, que es muy conocido, podríamos decir que de hecho este es el valor A, si la función es A de t y tenemos una amplitud A sub 0, a este valor se le conoce como A, es el valor eficaz, ¿vale? Valor eficaz y que matemáticamente se expresa como el valor eficaz es igual a la amplitud partido por raíz de 2. ¿Bien? Ahora bien, fíjate que esto es dominio temporal. Pero, como te he dicho antes, nosotros para trabajar con formas de ondas sinusoidales lo que vamos a hacer es pasar al dominio fasorial. ¿Qué es el dominio fasorial? Pues fíjate que una forma de onda cualquiera la podemos representar aproximadamente en el plano complejo, ¿vale? Si este es el plano complejo, este es el eje real, este es el eje imaginario. Una forma de onda se puede representar en este plano complejo, de forma que, imagínate, en el origen, ¿dónde estaría este punto en el plano complejo? Aquí. Yo lo que hago es traerme este punto aquí. Y cuando vamos subiendo, lo que vamos haciendo es venir para acá. Sigo subiendo y vengo para acá. Sigo subiendo y en el punto más alto estoy aquí. Por tanto, en realidad, yo podría representar toda esta forma de onda por un único vector, fase vector, de hecho, por eso es el nombre de fasor, que represente en un instante en concreto esta forma de onda. ¿Vale? En realidad, lógicamente, como estamos viendo, este fase vector, este fasor, lo que está haciendo es girando a velocidad angular constante, ¿vale? A omega, velocidad angular constante, de forma que efectivamente cuando estamos aquí, en el punto más alto estamos aquí, cuando cruzamos el cero ahora estaremos aquí, cuando llegamos al punto más bajo estamos aquí. Entonces ese fase vector, ese fasor está girando continuamente en el plano complejo a velocidad constante, que la marca precisamente la fuente que teníamos aquí. Bien, entonces la ventaja de esto es que yo puedo tener efectivamente esta intensidad que hemos representado inicialmente. Fíjate que además puedo utilizar o bien amplitud o bien el valor eficaz. Si yo represento una circunferencia un poco menor, raíz de 2 veces menor que la amplitud, yo puedo representar un mismo fasor por su valor eficaz, que sería, bueno, vamos a ponerle otro color, por ese otro fasor. Son el mismo, lo que pasa es que uno está escalado con respecto al otro raíz de 2 veces. Pero la fase que tienen, es decir, el punto en el que, el desfase que tienen entre ellos es el mismo. La ventaja de esto es que yo puedo representar aquí tantos fasores como yo tenga en el circuito. Y el desfase, puede variar todo. Sí, pero que este más pequeño, que está alrededor de este. Sí, un fasor referido a amplitud y un fasor referido a valor eficaz simplemente varían en raíz de 2 por el tema de la relación que hay entre la amplitud y el valor eficaz. Pero la ventaja de esto es que yo puedo tener, por ejemplo, imagínate que aparte de la intensidad aquí tengamos una tensión U de t, que tenga otra forma de onda, la que sea. Imagínate que la tensión hace primero así, y luego hace así, y luego hace así, y yo digo, bueno, yo es que estoy representando este fasor, ¿vale? El primer fasor que estamos tratando en este punto.
Y la pregunta es, en ese instante, en este mismo instante, ¿dónde está la tensión? Que es esta gráfica. Pues en este instante, esta tensión estará en... Bueno, habría que hacer un círculo exactamente de la misma circunferencia, ¿verdad? Sí, aproximadamente. Y estaría aquí abajo. Por tanto, yo puedo hacer el análisis para ese instante y como estamos en un régimen permanente de corriente alterna, esos desfases y esas amplitudes se van a mantener en el tiempo. ¿Bien? Eso es lo que estamos haciendo cuando pasamos del dominio temporal al dominio fasorial. Bien, ¿todo esto por qué? Pues porque en realidad nos hace falta una referencia de tiempo. Porque yo puedo estar tomando este instante que hemos dicho o podría tomar cualquier instante posterior, el que me dé la gana. Pero yo tengo que fijarlo de una forma. ¿Cómo se fija ese instante que estamos tomando? Pues diciendo, por ejemplo, en el paso por cero de esta intensidad. Para mí va a ser el instante inicial. Fíjate que nosotros, en nuestro circuito, habíamos llegado a esta situación y lo que hemos encontrado es el valor eficaz de esta intensidad, que es 43,5. Claro, pero la forma de onda todavía no está especificada. Lo que se hace en esos casos es definir una referencia fasorial. Para ello, simplemente decimos, pues la fase de este vector, que tiene una magnitud de 43,5, es 0 grados, para no complicarnos la vida. Entonces, para definir una referencia fasorial, lo que hacemos es decir que la intensidad I, ya como fasor, será 43,5 con el desfase que yo quiera. Por ejemplo, 0 grados. Tengo que establecer una referencia y esa referencia puede ser el ángulo 0, el ángulo 90 grados, el ángulo 180, el que me dé la gana. Establecemos una. El resto de fasores, a partir de ahora, vienen determinados por el cálculo del circuito en cuestión. Pero hace falta una referencia y la establezco donde yo quiera. Efectivamente. Yo puedo tomar la referencia aquí, 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 donde me dé la gana. Efectivamente. Pues vamos a no complicarnos la vida. Bien. Entonces decimos que esta intensidad es 43,5 a 0 grados. Ok, esto es el fasor asociado a la intensidad I. Fíjate que esta representación, esto sigue siendo un número complejo, pero esta es un número complejo en forma polar. Eso es importante. Los números complejos podemos trabajar con ellos en forma polar o en forma binomial. La forma polar es esta, es una magnitud con un desfase, cuando se representa en coordenadas polares o en coordenadas sobre el plano complejo, y también podríamos representarlo mediante un número de esta forma, que se conoce habitualmente como forma binomial. Por ejemplo, yo podría decir, utilizando la calculadora que tenemos aquí, yo podría decir, imagínate un número que sea 2 más 5j. Esto es forma binomial, ¿verdad? ¿Y yo esto lo puedo pasar a forma polar? Sí. ¿Cómo? Pues si yo hago Shift 2, que tiene un complex, si lo ves, se nos abre una cosa que nos dice cuál es el argumento, cuál es el conjugado, cuál es R ángulo teta. Nosotros queremos pasarlo a efectivamente esa forma, a R ángulo teta. Y cuando hago eso, me dices, pues 2 más 5j es igual a 5,38 con un desfase de 68 grados. Es decir, puedo pasar de forma binomial a forma polar y viceversa directamente con la calculadora. Para volver a la forma binomial diría Shift complex 4 porque es A más BI. 2 más 5. ¿Vale? ¿Haz otra vez la de la binomial? Sí. Shift complex 3.
Vale. Lógicamente, si yo hiciera esto, En cambio, a 5 raíz de 29, ¿cómo lo has hecho? Cuando sale raíz de 29. pulsas el SD. Vale. Este SD te permite, Cambia. ¿Ves? sí, te lo pone en forma racional o en forma... La cuestión es, si yo, por ejemplo, tengo un número complejo, vamos a decir z igual a 2 más 5j, y yo lo quiero pasar a forma polar, el módulo de z es igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Esto es 25 más 4 raíz de 29, ¿no? Que es lo que salía antes. Y el ángulo, si queremos, podemos hablar del ángulo phi, es igual al arco cuya tangente es 5 partido por 2. Parte imaginaria partido por parte real. Bien, por tanto z será igual a raíz de 29 también, con un desfase, pues, arco tangente de 5 medios. Fíjate que tiene que estar puesto en grados. Arco tangente de 5 partido por 2. Cotangente de 2,5. 68,19, que es lo que nos salía, ¿no? Grados, pues 68,19. Estas dos formas de representar un número complejo son idénticas. Bien, lo que pasa es que en algunas situaciones nos conviene más una representación y en otras nos conviene más otra representación. Esto ha muerto ahora. Bien, no te has perdido nada de esto, ¿no, Daniel? No. Está bien. Ok, bueno, todo esto para decir que efectivamente habíamos establecido la intensidad como referencia fasorial. Habíamos dicho que esta intensidad era 43,5 grados, 43,5 amperios a 0 grados, pero yo todavía no he encontrado lo que me interesa, que es cuánto vale esta tensión E. ¿Qué hago? Pues como yo conozco la intensidad que circula por aquí y conozco la impedancia equivalente 2, el producto de esta intensidad por esta impedancia, por la ley de Ohm en corriente alterna me da esa tensión, ¿no? Esta tensión es igual que esta otra tensión. ¿Bien? Sí, lo entiendo. Por la ley de Ohm, por lo que decíamos La intensidad es la misma. al principio. La intensidad es la misma para los dos elementos y la tensión es la misma, es el único elemento que tenemos conectado en el circuito. Por tanto, esta tensión E va a ser igual a esa Z equivalente 2 por la intensidad que hemos definido como referencia fasorial, es decir, 294 partido por 109 más 108 partido por 109J. Todo esto multiplicado por 43,5 con un desfase de 0 grados. Fíjate, esto es bien interesante, que tenemos un número complejo expresado en forma binomial y un número complejo expresado en forma polar multiplicando. No hace falta. Puede introducirlo en la calculadora y se lo come. Y eso es maravilloso. Eso está muy bien. Pues por eso te he dicho antes que es muy, muy, muy útil tener un manejo importante de la calculadora y saber todo el potencial que tiene, porque muchas veces se desconoce. Entonces, básicamente yo lo que haría aquí es introducir este 294 partido por 109, perdón, que he puesto 119, 109 más 108 partido por 109, esto último multiplicado por i, ¿verdad? Yo diría que no hace falta poner el por. Bueno, 43,5. ¿Cómo se pone aquí el desfase? En este caso, 43,5 a 0 grados o 43,5 es lo mismo. Pero bueno, de forma general yo diría Shift. Aquí, ¿ves que encima del menos hay una especie de cajita donde meter el ángulo en amarillo? Pues por eso pulso Shift y este menos para efectivamente indicar la cajita del ángulo. Y digo a 0 grados.
¿Cuánto da esto? No lo sé. Esto no lo va a hacer la calculadora. Pues un número bastante horroroso. ¿Qué pasa? Fíjate que hemos obtenido un número en forma binomial. Pero las intensidades y las tensiones habitualmente tiene más sentido expresarlas en forma polar. Para ver, entre otras cosas, el valor eficaz, que es lo que nos están pidiendo de hecho. Por tanto, lo que vamos a hacer es pasarlo a forma polar. Haremos Shift Complex 3. Pues 124,99,6, es decir, 125, ¿verdad? 125 de valor eficaz o de módulo o de magnitud de ese vector. 125 con un desfase de 20,17, ¿no? O 0,171. Lógicamente una milésima en un grado apenas tiene importancia, porque los grados son, fíjate, de 0 a 90 no hay tanto margen, pues 20,17, ¿no? Estos son voltios, que no se nos olvide que por tener esa forma rara no dejan de ser voltios. ¿Sí? Al dibujarlo, ¿cómo sería en el círculo? Eso es una muy buena pregunta. ¿Cómo vamos a hacer eso? A esa representación se le conoce como diagrama fasorial, y no sé si en este problema se pide o no, pero es importante tenerlo en mente porque en algún momento nos va a hacer falta. ¿Yo cómo haría esta representación? Bueno, esto existen distintas técnicas, cada uno lo hace además como buenamente puede. Lo habitual es decir, bueno, yo tengo el plano complejo, ¿vale? Eje imaginario, eje real. Yo diría, bueno, por una parte tengo 125 a 20,17 grados. Eso aproximadamente va a estar, esa dirección es más bien 30 grados o 45 casi que 20, ¿no? Pues más bajo todavía. Algo así. Esta es la dirección de los 20,17. Claro, ahora esto tiene que tener una magnitud de 125. Bueno, grosso modo nos vale esta aproximación, ¿no? Podríamos decir que esto es el fasor E, que lógicamente estaría girando a velocidad constante, 200 radianes por segundo, en esta dirección. Y por otra parte, tenemos la intensidad, que hemos dicho que es 43,5 a 0 grados. ¿Dónde va a estar esa intensidad? Pues lógicamente va a estar situada sobre el eje real y su magnitud va a ser 43,5. Es decir, si estos son 125, pues aproximadamente una tercera parte, ¿vale? Por aquí más o menos. Pues esta sería aproximadamente la intensidad. Esto, fíjate que es bastante a ojímetro, ¿no? 125, ¿dónde estaría? 125 sería esta magnitud. La altura. La magnitud de este vector. El tamaño de este vector. Hasta la flecha, diríamos. Eso es. Estos 125 sería esto. Vale. Desde el origen hasta el punto de la flecha. Y este ángulo es el 20,17. Sería la altura de la onda. En este punto, lógicamente la onda, si tú vas girando este fasor con velocidad constante, habrá un momento en el que... Bueno, de hecho podríamos hacerlo. Déjame que lo intente. A ver, esto lo puedo hacer así. Vamos a duplicarlo. Esto ya es hacer virguerías, ¿eh? Y voy a intentar girarlo. No, tiene que ser a partir de aquí. Habrá un momento en el que esta tensión esté en su punto más alto. Bueno, el más alto no, vamos a ponerlo el más bajo porque se me va a juntar sino con el otro. Pero habrá un momento en el que efectivamente esta tensión a ver, esto ya se está poniendo un poco tonto. Si me lo llevo al origen, habrá un momento en el que esa tensión esté ahí. Claro, si esta tensión se ha desplazado porque
estos dos fasores están girando a velocidad constante omega, la intensidad también estará desplazada. Pero siempre, fíjate que esta intensidad, que vamos a ponerlo de naranja también, en ese punto, esta intensidad estará retrasado con respecto a la tensión. Avísame de que se ha ido el conector. Yo creo que es por el propio apoyo del cable. Esta intensidad estará aquí, es decir, 20,17 grados por detrás. Se mantiene. Entonces a mí me da igual representar este instante que este otro, que cualquier momento. De hecho, una buena pregunta es, que te dejo abierta para que tú lo pienses y si quieres hagas la solución numérica. ¿Qué habría pasado si yo en vez de definir la intensidad como referencia fasorial en 0 grados hubiera puesto 45? Todo, tanto la intensidad como la tensión. Todo lo mismo, 45. Efectivamente. Pues ya está. No, pero no pasa nada, porque lo interesante es saber el desfase que tienen las ondas entre sí. Nunca van pareja la intensidad con la velocidad. Sí, bueno, tienen relación. Pero claro, la velocidad. Ah, tú dices que cuando van los dos en una resistencia. Claro, como me has hecho desfase ahí. En una resistencia. La tensión y la intensidad están en fase. Eso tiene su miga y es muy interesante. En una resistencia la tensión y la intensidad van en fase. En una inductancia la tensión adelanta la intensidad en 90 grados. Fijos, 90 grados. Y en un condensador es la intensidad quien adelanta la tensión en 90 grados. En un condensador es la intensidad que me adelanta. Alterna todo. Efectivamente. Eso se puede demostrar matemáticamente y en algún momento espero que lo veamos. Es verdad que como nos ponemos siempre a resolver problemas directamente, pues no da tiempo a hacer esto con tanto nivel de detalle. Pero bueno, en los apuntes también estará bien documentado, entiendo, y casi que prefiero emplear el tiempo aquí en eso, ¿vale? No creo que nos dé tiempo a terminar este problema, no pasa nada porque tenemos tiempo para terminar el próximo día. Fíjate también, soy consciente de que estamos metiendo muchas cosas nuevas en una única clase. Un aspecto interesante es la segunda parte del primer apartado, ¿vale? Porque el valor eficaz de la fuente, esos son los 125 voltios que hemos descubierto. Valor eficaz, además, tiene otro interés, que es cuando yo mido con un polímetro o multímetro y mido una tensión, el multímetro o polímetro lo que me da es el valor eficaz. Por tanto, por eso también es muy importante. Por una parte, porque es la magnitud que tendría esa corriente en corriente continua. Y por otra parte, porque es lo que te dan los aparatos de medida. Y porque la potencia está muy relacionada con el valor eficaz y no tanto con la amplitud. Habría que hacer ahí un escalado de raíz de 2, etcétera, etcétera. Es más cómodo trabajar siempre con valores eficaces que con amplitud, ¿vale? Entonces hay otro aspecto ahí muy importante, que es el factor de potencia y concretamente el factor de potencia que está viendo una fuente. ¿Y eso a qué se refiere? Pues se refiere precisamente al desfase que hay entre la tensión y la intensidad. Y eso se puede ver en varios aspectos. Lógicamente se puede ver que el desfase entre esta tensión y esta intensidad son 20,17 grados. ¿Vale? ¿Dónde se puede ver también? Bueno, pues si yo he conectado a esta fuente de tensión un único elemento o un conjunto de elementos que tiene una impedancia equivalente de 294 partido 109 más 108 partido 109J, yo este número complejo, que no fasor, porque la impedancia no gira como tal, es un número complejo, pero no es un fasor, lo puedo poner en forma polar, ¿no? Vamos a hacer ese cambio que es interesante. Es 294 partido por 109 más 100, perdón, que no he salido aquí, más 108 fracción 109 y todo esto multiplicado por J. Hago igual
lógicamente una cosa es igual a ella misma, pero lo interesante es hacer ahora shift complex forma polar. Y esto nos da un ángulo, o sea, un módulo, perdón, de 2,873. Fíjate que este módulo a priori no me importa demasiado. Efectivamente, tú ya intuyes por dónde van los tiros. 20,17. ¿Eso es casualidad? No. Efectivamente. En este caso no es un desfase, es el ángulo de la impedancia. Porque, como te digo, una impedancia no está girando en el plano complejo. Mientras las intensidades y las tensiones sí, porque son formas de ondas sinusoidales, una impedancia es fija, es constante a lo largo del tiempo. Aunque se represente por un número complejo. Eso requiere algo de tiempo en asimilarse, ¿vale? Pero esto es 20,17 grados y estos son ohmios. Claro, si yo estoy calculando la tensión como el producto de la impedancia por la intensidad y la intensidad tiene de fase 0 y la impedancia tiene de fase 20,17, es lógico que la tensión me salga 20,17, de la forma de multiplicar números complejos en forma polar. Para multiplicar números complejos en forma polar, si yo tengo dos números complejos, esto es muy importante también. Imagínate que tengamos un número complejo Z1, número complejo igual a Z1 con un desfase phi sub 1 y Z2 igual a Z2 con un desfase phi sub 2. El producto de Z1 por Z2 en forma polar es muy sencillo y es Z1 por Z2, es decir, módulo por módulo, y en el desfase lo que pongo es phi sub 1 más phi sub 2. Y ahí es precisamente donde terminamos de entender que al multiplicar la impedancia equivalente por la intensidad, esto tiene un desfase de 20,17 y la intensidad un desfase de 0. Por tanto, el producto tiene un desfase de 20,17 y por eso la tensión está adelantada con respecto a la intensidad en 20,17. ¿Vale? Precisamente, yo podría hacer una representación de esta impedancia. La impedancia salía 294 partido 109 más 108 partido 109, que no es muy práctico de trabajar con ella, o de 2,873 a 20,17. Eso lo podría representar sobre el plano complejo. Se ve todavía eso, ¿no? La impedancia es real, es imaginario. Esto sería, de nuevo, estos 20,17 grados y este módulo sería 2,87 algo, ¿no? Lo que es la impedancia, el módulo de la impedancia equivalente 2 es igual a 2,87. Bien, ¿qué es el factor de potencia? El factor de potencia básicamente es el coseno de este ángulo. Si yo una impedancia equivalente, o sea, una impedancia cualquiera, en este caso una impedancia equivalente 2, hemos dicho que tiene un módulo y un ángulo, el factor de potencia de esa impedancia o de esa carga, al fin y al cabo es una resistencia más una inductancia, es una carga, el factor de potencia de esa carga es el coseno de ese phi. Factor de potencia no es más que el coseno de phi, en este caso coseno de 20,17 grados. Coseno de 20,17 grados lo hacemos y esto nos queda 0,939 aproximadamente, ¿no? Que es igual a 0,939. Bien, el factor de potencia es un aspecto muy importante en sistemas eléctricos de energía porque marca la proporción de potencia útil o potencia activa que un elemento en concreto consume. Lógicamente, en el caso ideal, el factor de potencia es 1. De hecho, hay técnicas para subir el factor de potencia al máximo. Básicamente, todo esto viene de que existe una potencia activa, una potencia reactiva y una potencia compleja, y cuanta más potencia activa estemos entregando, mejor.
porque estamos siendo más eficientes. Por tanto, a eso se refiere el factor de potencia. Bien. ¿Dónde se representa que la altura, el 0,90 y pico, que es la altura? El 0,939 no. El 0,939 no es más que el coseno de este ángulo. ¿Qué sería esto? El triángulo. Es la proyección sobre el eje real. Es una forma de verlo, ¿vale? Es complicado. De hecho, el factor de potencia a mí no me gusta tanto calcularlo como el módulo el argumento de una impedancia, sino ver precisamente el desfase entre la tensión y la intensidad. ¿Cuál es el desfase? 20,17. ¿Cuál es el factor de potencia? El coseno de ese ángulo, de ese desfase. ¿Vale? De todas formas, hay otra forma de calcularlo. El próximo día seguimos a partir de aquí, ¿vale? Porque a este problema todavía le quedan algunas cosillas. Bueno, fíjate que la lectura del amperímetro ya la hemos calculado. Es la intensidad que circula por el circuito. El valor eficaz, 43,5. Valor eficaz es, o medida del amperímetro es valor eficaz directamente. O sea que eso ya lo tenemos. Y luego hablaremos de las potencias. Y precisamente, fíjate que lo que dice el apartado D es el valor de la capacidad del condensador que hay que conectar entre A y B para que el factor de potencia que la fuente B sea resistivo. Es decir, si nosotros aquí conectamos un condensador entre A y B, podemos subir el factor de potencia del conjunto de todos los elementos que están conectados a la fuente, de todos estos. Hasta 1, efectivamente, hasta el valor ideal. Y eso se hace precisamente conectando un condensador. Eso es mejora del factor de potencia. ¿Vale? Vale. Pues nada, lo vamos a dejar aquí porque este problema es largo. El próximo día seguimos en este punto, vemos las potencias y terminamos de ver esto del factor de potencia, que todavía podríamos darle alguna vuelta adicional. ¿Tienes alguna duda, Daniel? Bueno, entiendo que puedes tener muchas porque hemos visto mucho contenido en una sola clase. La ventaja de esto es que prácticamente todo lo que sepamos de teoría de circuitos es aplicable a corriente continua y corriente alterna, únicamente trabajando con fasores, haciendo ese cambio del dominio temporal al dominio fasorial. Los nudos, las mallas, Thevenin y Norton, teoremas de cualquier tipo, todo eso, ley de Ohm, leyes de Kirchhoff, todo eso se mantiene. Entonces, bueno, es un precio que hay que pagar, el trabajar con números complejos, pero yo creo que es rentable, ¿vale? Pues nada, aquí seguimos el próximo.